buenas tardes. Siendo las 16 horas del día 3 de febrero del año 2023, se hace presente a través de la plataforma Google Meet la señora juez titular del 10º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Soledad Barrueto Guerrero, con el propósito de llevar a cabo la continuación de la audiencia de impedimento de salida del país solicitada contra el procesado Giancarlo Silva Sánchez en el expediente judicial signado con el número 26-2022, incidente 37, que se sigue en su contra por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. Y siendo necesaria la acreditación de los sujetos procesales concurrentes, se concede el uso de la palabra al señor fiscal a efecto de que proceda su acreditación. No se le escucha, señor fiscal. Tiene problemas con el audio, un minuto. Tiene problemas con el audio. Señor fiscal, no se le escucha el audio, por favor. Correcto. Su micrófono está apagado, doctora, del señor fiscal. Sí, ya se le indicó. Aló, señorita jueza, discúlpeme, la otra máquina tenía un problema con el audio. Bien, proceda a su acreditación, por favor. Por parte del Ministerio Público, el fiscal adjunto provincial Itar Andrés Espinosa Vargas, con correo electrónico en mesadepartes.efico.1.mpfn.gov.pe, casilla electrónica 115067, domicilio procesal en la cuadra 5 de la avenida Bancay, en Lima. Gracias. Defensa técnica. Buenas tardes, señor magistrado, señor fiscal. Jorge Antonio Castro Castro, Colegio de Abogados del Callao 4671, casilla electrónica 7476, correo electrónico estudiojcc@gmail.com, mi celular 934-994796. Soy el abogado de Jen Silva. Sí, de Jen Silva. Muchas gracias, doctor. Gracias. Continuando con el íter procesal, corresponde a esta judicatura proceder a la emisión del pronunciamiento correspondiente luego de la verificación de los actuados obrantes en el expediente de la referencia, por lo que se solicita a los sujetos procesales mantengan sus micrófonos apagados durante la emisión de dicho pronunciamiento a efecto de evitar interferencias. Siendo así, se procede a la emisión de la resolución número 2, Lima, 3 de febrero del año 2023, autos vistos y considerando primero, que acude a este órgano jurisdiccional el representante del Ministerio Público con el propósito de formular requerimiento de impedimento de salida del país contra el procesado Giancarlo Silva Sánchez, identificado con DNI 73871765, natural del Tambo, Huancayo, Junín, sexo masculino, estado civil soltero,
en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado por el plazo de 24 meses. Para fundamentar dicho requerimiento, sostiene el representante del Ministerio Público que con fecha 9 de junio del año 2022 se emitió el acta fiscal de búsqueda de información en fuente abierta e incorporación de documentos al proceso, mediante el cual se registra aquella información de las transcripciones de audios que se habrían realizado respecto de las conversaciones entre el investigado Marco Antonio Samir Villaverde García y el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Francisco Silva Villegas, de fecha 4 de noviembre del 2021 y de la pareja de Norma Lola Sánchez Córdoba, con quien tiene un hijo en común. De la referida transcripción, sostiene la Fiscalía, se tendría registrada la voz masculina que respondería a la persona de Samir Villaverde García, la cual habría sido identificada con el número 1, mientras que del otro lado, como interlocutor, se tendría a la voz masculina asignada con el número 2, el cual respondería al nombre de Juan Francisco Silva Villegas, reproduciéndose del contenido de dicha comunicación lo siguiente: voz masculina número 1, Juancito, mira, le comento, ya nosotros al día de mañana confirmado ya está que la carrera de Tarata está ganada, ya está ganada. Ayer y hoy día se están jugando 2 carreras más, claro, no son grandes, son de 65 y de 64. A 0.5, pero están a 80, pero también igual tenemos el control y esta semana que viene salen. Esas sí son grandecitas, 265, y van a salir 18 conservaciones en descentralizado. Y en la parte nacional van a salir como 11. Entonces, digamos, a diciembre va a haber cantidad, pero siempre hay un intervalo de espera de la buena pro, los documentos y todo ese tema. Pero los amigos de Tapuza han mandado acá, me han mandado un presente para usted. En ese momento se escucha sonido que abre una maleta. 100 grandes para usted, para usted. Este es un pequeño. Aún no cobran nada. Este es un presente de buena señal. No es la primera vez que me han mandado de Tarata, que sepas, me lo han mandado con todo y maleta. Esta es la primera gestión que hemos logrado. Mire, en la primera que vamos a cobrar ya mañana nos dan el consentimiento. El proveedor tiene 8 días para presentar los documentos, pero él se nos ha comprometido en hacerlo 3 o 4 y se acorta las 8. Una vez que pasan esos 3 días, yo voy a hablar con la entidad para que lo más rápido den 4 o 5, nos den el pago. Una vez que nos dan el pago, demora 2 días en ingresar a su cuenta y demora una semanita para poder sacar. Usted sabe que yo no puedo hacer que me transfieran porque no es usual. Ellos se demoran. La verdad, ellos sacan 100, 200 y así juntan y nos entregan. Así no hay rastros, no crean nada. Así es, yo vivo tranquilo, usted también, don Juancito. Voz masculina 2, ten cuidado, así no voy a ver tu nombre por todas las partes. Es la verdad, pues. Voz masculina 1, lo mío es inevitable. ¿Sabe por qué le digo, don Juan? Porque lo bueno, yo soy privado. Tengo un estudio jurídico, empresa de transportes, empresa de seguridad, fundación e inmobiliaria que no es de construcción, sino que vende lotes de terreno. Si a mí me dicen, usted, señor, conversó con fulano, mengano, por ejemplo, con los empresarios, pues diré, sí he conversado, porque me han estado haciendo una asesoría jurídica y he conversado con ellos. Y como yo tengo un estudio secreto de la información, yo no tengo por qué decirle a usted si no estoy en una investigación. Y estoy en una investigación, diré que hemos conversado cosas de trabajo, de privado a privado. Yo no tengo ningún trabajo público, ninguna de mis empresas, don Juan, tienen un contrato público, porque usted sabe, póngase que yo gano un contrato del sector público por mí nomás, ya se benefició, lo ayudó fulano. Agrega la Fiscalía que cuenta con información financiera de carácter reservada en la cual se advierte que entre el 4 de noviembre al 11 de noviembre del 2021 el estudio Villaverde habría sido beneficiado con depósitos realizados por un total de 1.326.684 soles en su cuenta corriente del Banco Interbank, signado con el número 290-3002622906, las cuales provendrían de la empresa Vigarza SAC, que también se encontraría sujeta a investigación.
lo que desde la perspectiva fiscal denotaría que se vendrían realizando movimientos de altas sumas de dinero entre las empresas vinculadas al investigado Marco Antonio Samir Villaverde García. Agrega que con fecha 9 de junio del 2022 se ha emitido el acta fiscal de búsqueda de información en fuente abierta e incorporación de documentos al proceso, a través de la cual se registra aquella información de las transcripciones de audios que se habrían realizado al respecto de conversaciones entre Marco Antonio Samir Villaverde García y el exministro de Transportes Juan Francisco Silva Villegas, con fecha 4 de noviembre del 2021. De la referida transcripción se tiene que la persona de Marco Antonio Samir Villaverde García habría entregado presuntamente 100 grandes en referencia a la suma de 100,000 soles al exministro de Transportes Juan Francisco Silva Villegas, los cuales presuntamente provendrían de la persona jurídica investigada Tableros y Puentes S.A. sucursal del Perú, cuya denominación es Tapuza. En esa línea, sostiene el representante del Ministerio Público que además cuenta con información reservada a través de la cual la persona de Marco Antonio Samir Villaverde García habría retirado de una cuenta corriente del BCP la suma de 100,000 soles. A su vez, dicha suma de dinero tendría origen en dos transferencias de dinero realizadas el 2 de noviembre del 2021 y el 4 de noviembre del 2021 por parte de la empresa investigada Vigarza SAC, por los montos de 70,000 y 46,900 soles respectivamente. Posteriormente, con fecha 9 de noviembre del 2021, 5 días después de los audios a los que se ha hecho referencia precedentemente, la ciudadana Norma Lola Sánchez Córdoba, pareja del ministro Juan Francisco Silva Villegas, realizó la amortización de un crédito registrado en favor de este con la entidad bancaria Mi Banco, depositando la suma de 50,000 soles en efectivo. Agrega que ese mismo día la referida ciudadana recibió una transferencia de 30,000 soles en su cuenta de ahorros del Banco de Crédito del Perú, dinero que fue transferido por el exministro Juan Francisco Silva Villegas desde su cuenta de haberes y cobro de AFP. No obstante, dichos fondos se mantuvieron en la cuenta bancaria, por lo que no fueron con esos fondos con los que se habría realizado la mencionada amortización. Agrega que de la información que ha recabado en torno a la investigada Norma Lola Sánchez Córdoba, esta poseería una cuenta de ahorros en el BCP, en la cual posteriormente, al 4 de noviembre del 2021, hasta el 13 de junio del 2022, habría recibido 7 transferencias provenientes principalmente de su pareja Juan Francisco Silva Villegas, siendo dichas transferencias las que se detallan a continuación. La primera, el 9 de noviembre del 2021, por la suma de 30,000 soles. La segunda, el 11 de diciembre del 2021, por 6,800 soles. La tercera, el 13 de diciembre del 2021, por 18,000 soles. La cuarta, el 13 de diciembre del 2021, por 12,000 soles. La quinta, el 29 de diciembre del 2021, por 5,000 soles. La sexta, el 4 de febrero del 2022, por 5,500 soles. Y la séptima, el 18 de febrero del 2022 por la suma de 2,000 soles, los cuales totalizarían la suma de 79,300 soles. Al respecto, considera el Ministerio Público que el exministro Juan Francisco Silva Villegas le habría entregado a su pareja y madre de sus hijos, Norma Lola Sánchez Córdoba, las sumas de dinero ilícito a fin de que cancele un crédito que tenía con Mi Banco. Sin embargo, además sostiene que Juan Francisco Silva Villegas también habría efectuado presuntos actos de lavado de activos a través de su hijo, Giancarlo Silva Sánchez, que es precisamente contra quien se dirige la medida de impedimento de salida del país solicitada por el representante del Ministerio Público. Toda vez que sostiene la Fiscalía, contaría con 27 años de edad, sería un estudiante universitario, viviría en la casa de sus progenitores y no habría establecido cómo es que habría procedido a la adquisición de un vehículo de marca Geely, modelo GX3, año de fabricación 2023, valorizado en la suma de $17,490, suma dineraria que al tipo de cambio referencial en moneda nacional se aproximaría a los 63,000 soles, no siendo compatible la adquisición de este vehículo con los ingresos personales que habría referido el citado procesado al momento de deponer en despacho fiscal. Por lo que, en ese sentido, desde la óptica fiscal, Giancarlo Silva Sánchez cuenta
con documentos en los cuales se establece efectivamente la realización de la adquisición del citado vehículo por la suma de $17,490, suma de dinero que a consideración de la Fiscalía no resulta pues compatible ni con su edad ni con los ingresos que éste percibiría, por lo que desde su óptica estaría vinculado a presuntos actos de conversión y transferencia como testaferro de su progenitor Juan Francisco Silva Villegas. Por lo que desde esa óptica, la Fiscalía considera que siendo el delito de lavado de activos uno que contempla penas superiores a los 4 años de pena privativa de la libertad y teniendo en consideración las condiciones personales del citado procesado y existiendo circunstancias que permitirían solicitar, en este caso, una medida como impedimento de salida del país para asegurar la permanencia del citado procesado al interior del Perú, es que solicita se ampare el requerimiento de impedimento de salida del país contra el citado procesado, entre otros argumentos registrados en el sistema de audio. Segundo, corrido traslado a la defensa técnica del citado procesado, manifestó que no se opone al pedido formulado por el representante del Ministerio Público, toda vez que su patrocinado, desde los actos iniciales de investigación, habría proporcionado información en torno a lo que es objeto de investigación. Y en ese sentido, estando pendiente la realización de actos de investigación para esclarecer los hechos en los cuales se encontrarían vinculados no solo sus progenitores, sino también él en su condición de hijo de los mismos, es que se allana al pedido efectuado por el representante del Ministerio Público, así como se allana al plazo solicitado de 24 meses que ha sido invocado por el representante del Ministerio Público para asegurar la permanencia del investigado en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. Tercero, al respecto, cabe precisar que el artículo 2, numeral 11 de la Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene derecho a elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él, salvo limitaciones por mandato judicial. Así, el Tribunal Constitucional ha señalado que la facultad de libre tránsito comporta el ejercicio del atributo del jus movendi et ambulandi. Esto es, supone la posibilidad de desplazarse con autodeterminación en función de las propias necesidades y aspiraciones personales, a lo largo y ancho del territorio, así como a ingresar y salir de este cuando así se desee. Sin embargo, una de las formas en las cuales se puede limitar la libertad de tránsito de una persona está constituida por el mandato judicial de impedimento de salida del país, el cual se adopta en tanto resulte indispensable para los fines del proceso y siempre que no sea necesaria una limitación más intensa de la libertad personal. Sobre el particular, cabe precisar que el impedimento de salida del país ha sido también objeto de pronunciamiento por el máximo intérprete de la Constitución, que ha establecido ciertos lineamientos ajustados al principio de proporcionalidad que han de tener presentes los órganos jurisdiccionales al momento de dictar tal medida coercitiva de carácter personal, los mismos que sirven como garantías mínimas para la persona a la cual se le va a imponer, tal como así ha sido recogido en el fundamento 11º del expediente 1064-2010, proceso de habeas corpus TC Lima del 12 de noviembre del 2010. Para el Tribunal Constitucional, el impedimento de salida del país es una medida de coerción adicional a la comparecencia con restricciones, pues si bien no supone la posibilidad absoluta de evitar el peligro de fuga, lo hace más difícil y por ende lo disminuye. Además, que hará más complicada la intención del imputado de salir del país. Asimismo, es necesaria su imposición en los casos en que exista un riesgo no grave de fuga o de perturbación de la actividad probatoria, puesto que la comparecencia restringida permite mantener en libertad al imputado, pero no garantiza su presencia ni la efectividad de la sentencia. En ese sentido, el artículo 295 del Código Procesal Penal establece los parámetros legales para la imposición de la medida de impedimento de salida del país. En efecto, debe tratarse de una investigación de un delito sancionado con pena privativa de la libertad mayor de 3 años.
La medida debe ser necesaria e indispensable para la indagación de la verdad y debe ser motivada por parte de quien lo solicita, en este caso por parte del fiscal provincial. En ese orden de ideas, el impedimento de salida del país es concebido como una medida de coerción personal que restringe la libertad ambulatoria del investigado y de los testigos considerados importantes, evitando que, por un lado, estos no abandonen el país por un plazo determinado o también no abandonen la localidad de sus domicilios o del lugar fijado por el juez. Asimismo, resulta necesario precisar que el Código Procesal Penal del 2004 no condiciona la imposición de la medida de impedimento de salida del país a la formalización de la investigación preparatoria, toda vez que dicha medida procede contra testigos por un plazo máximo de 4 meses. También se puede dictar en la etapa de las diligencias preliminares, donde el nivel de sospecha de la comisión de un delito es simple, conforme a lo establecido en la sentencia plenaria 1/2017. En otras palabras, para su imposición, basta con identificar algunos fácticos, datos, se entiende, que permitan dar la apariencia del delito y la vinculación del investigado con el delito objeto de investigación. En base a estos parámetros dogmáticos procesales a los que he hecho referencia precedentemente, debemos tener en consideración cuáles son los hechos materia de la investigación y cuál sería la vinculación del citado procesado respecto de los mismos. Para la tesis fiscal se ha señalado que la persona del procesado, Giancarlo Silva Sánchez, sería hijo del exministro Juan Silva, el mismo que se habría desempeñado en la cartera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y bajo dicha teoría del Ministerio Público se ha establecido que al haber tomado conocimiento a través de una fuente abierta de unos audios en los cuales habrían efectuado ciertas conversaciones con contenido ilícito las personas de Juan Francisco Silva Villegas con el coinvestigado Marco Antonio Samir Villaverde García, en el cual este último habría hecho referencia al presunto pago de la suma de 100 grandes, que en la interpretación que se le ha dado a dicho argot se trataría de la suma de 100,000 soles, pues la persona de Juan Francisco Silva Villegas se encontraría en la obligación de favorecer la presunta concreción de una licitación a favor de un determinado grupo económico sin cumplir con las exigencias que establece el ordenamiento jurídico para la realización de este tipo de contrataciones. En ese sentido, se señala que como consecuencia de haber presuntamente recibido el exministro Juan Francisco Silva Villegas la suma de 100,000 soles, parte de ese dinero habría sido entregado al procesado de autos, es decir, a su hijo, Giancarlo Silva Sánchez, y por lo tanto, este se encontraría dentro de los alcances del decreto legislativo 1106 en lo que respecta a los artículos 1, 2 y 4 que regulan precisamente los actos de conversión y transferencia, ocultamiento y tenencia de activos, por lo que para la tesis del Ministerio Público, pues este se encontraría bajo sospecha y por lo tanto era necesario efectuar actos de investigación destinados a determinar si en efecto dicha tesis fiscal confirmaría que se trata de dinero maculado proveniente de presuntos actos de corrupción como consecuencia de la obra anteriormente mencionada relacionada al puente Tarata de la región San Martín. En ese sentido, se tiene pues que a partir de ese supuesto fáctico debemos establecer cuál sería la imputación específica que del propio requerimiento fiscal debe desprenderse respecto de la persona de Giancarlo Silva Sánchez. Y es que si nos remitimos al requerimiento fiscal, la imputación específica de Giancarlo Silva Sánchez sería que éste habría realizado actos de conversión, ocultamiento, tenencia de dinero ilícito que le fue entregado por parte de su padre, Juan Francisco Silva Villegas, dinero ilícito presuntamente fruto de un pago ilegal realizado por la persona de Marco Antonio Samir Villaverde García, proveniente de las empresas Termirrexa, Tableros y Puentes, sucursal del Perú S.A. y HB Estructuras Metálicas
Sociedad Anónima Sucursal del Perú, que serían las integrantes del consorcio Puente Tarata 3 aludido precedentemente, y que como retribución a fin de que éste pudiera cumplir, Juan Francisco Silva Villegas, en su calidad de ministro de Transportes y Comunicaciones, debía direccionar la adjudicación de la buena pro de la obra de licitación pública 101-2021 MTC, la cual consistía en la construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Guayaga, provincia de Mariscal Cáceres de la región San Martín, a favor del consorcio Puente Tarata 3, el mismo que se encontraba integrado por las empresas antes aludidas. Por lo que, bajo ese contexto, la Fiscalía establece una imputación específica, la cual, conforme a su propia intervención, se habría efectuado como consecuencia de la emisión de la disposición de fecha 3 de enero del 2023, a través de la cual se ha dispuesto por parte del Ministerio Público incorporar a Giancarlo Silva Sánchez en la investigación fiscal por presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado. Teniendo establecido el aspecto fáctico de la imputación que ha desarrollado el representante del Ministerio Público, corresponde determinar si, de acuerdo a los alcances del Acuerdo Plenario 3-2019, nos encontramos ante los supuestos que exigen un cumplimiento obligatorio para poder decretar un requerimiento de impedimento de salida del país contra el citado procesado. En ese sentido, debemos manifestar que el Acuerdo Plenario 3-2019 establece que el impedimento de salida en el ordenamiento jurídico tiene una doble manifestación de una medida de coerción personal que tiene por finalidad garantizar la presencia del imputado frente a una persecución penal, es decir, controlar el riesgo de fuga, y además de una medida de aseguramiento personal destinada a los testigos importantes. También se ha expresado que la finalidad de esta medida coercitiva, en reiterados pronunciamientos emitidos por las superiores salas de apelaciones, se señala que está vinculada directamente a la averiguación de la verdad y, en segundo lugar, a evitar en lo posible la fuga de los investigados y asegurar su presencia y permanencia para los actos de investigación pendientes, así como un eventual juzgamiento. En ese sentido, debemos manifestar que ya el legislador, en el artículo 295 del Código Procesal Penal, ha establecido el cumplimiento de parámetros legales para la imposición de la medida de impedimento de salida del país. Si bien se exige como presupuesto general para la restricción de un derecho que los elementos de convicción sean suficientes para que se establezca el fumus bonis juris, estos exigen que por lo menos de ellos se desprenda la probabilidad de la comisión de un ilícito penal, que en contraste se tenga en cuenta los elementos de convicción exigidos y que, a diferencia del impedimento de salida del país, en el caso de la comparación con la prisión preventiva, los primeros tienen que ser graves y fundados, mientras que respecto del impedimento de salida del país tienen que tener un nivel de probabilidad mayor y debe tener una intensidad en el mismo sentido. En el caso concreto, esta judicatura ha verificado que en efecto el Ministerio Público ha cumplido con fundamentar la existencia del primer presupuesto exigido por el artículo 295 del Código Procesal Penal. Me refiero a la existencia de elementos de convicción que vincularían a la persona de Giancarlo Silva Sánchez con los presuntos actos de conversión y transferencia, ocultamiento y tenencia que han sido imputados en la disposición de fecha 3 de enero del año en curso. Así tenemos que se ha establecido a través de los elementos de convicción acopiados y que se circunscriben a las disposiciones fiscales emitidas con motivo de la presunta comisión de los delitos de lavado, en los cuales vienen siendo investigados Norma Lola Sánchez Córdoba, madre del citado procesado, así como el propio procesado y su hermana Keiko Talía Silva Sánchez. También se ha presentado el contenido de las testimoniales que habrían brindado las personas vinculadas a la investigación, en las cuales se habría establecido de qué forma es que se vendrían desarrollando ciertos comportamientos por parte de los citados procesados. Vale decir, se ha establecido qué cargo venía desempeñando, en este caso,
el padre del investigado y se ha identificado que este se desempeñaba en el periodo comprendido por la presunta comisión de los hechos ilícitos como ministro de Transportes y Comunicaciones. También se ha podido establecer datos que están relacionados a la labor que viene realizando el citado procesado, los ingresos que éste poseería y para qué institución vendría elaborando en calidad de administrador. Recuérdese que al momento en que se señaló cuál sería la imputación en específico contra el citado procesado, se manifestó que este sería hijo del investigado y que en dicha condición habría recibido presuntamente dinero proveniente de la entrega de 100 grandes que habría efectuado su coinvestigado Marco Antonio Samir Villaverde García. En ese contexto, este órgano jurisdiccional advierte que a través de dichas disposiciones se ha establecido un correlato con los hechos que forman parte de la investigación fiscal que viene desarrollando el Ministerio Público contra Giancarlo Silva Sánchez. También se cuenta con las declaraciones indagatorias de Norma Lola Sánchez Córdoba, su madre, a través de las cuales se señala cuál es la relación que tiene con el coinvestigado, cuál es la relación que tiene con su cónyuge, en este caso con el exministro de Transportes y Comunicaciones. De otro lado, se ha establecido la vinculación que tendría con Keiko Talía Silva Sánchez, que sería su hija. Asimismo, se ha podido establecer de los elementos de convicción que se habría acopiado el acta de búsqueda de información de fuente abierta del 5 de enero del 2023, pues se debe tener en consideración que precisamente a través de estos actos de investigación, la Fiscalía parte de los mismos con el propósito de generar actos posteriores de investigación y partiendo de la existencia de un acta de búsqueda de información de fuente abierta en el cual se habría dejado constancia de la existencia de una conversación entre dos personas que responderían a los nombres de Samir Villaverde García, así como del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, es que se desprende que presuntamente habría existido el pago de dinero con el propósito de que se proceda a adjudicar la licitación a la que se contrae precisamente la realización del puente que se ubica en la región San Martín y que no llegó a materializarse tal como ha sido señalado como parte del debate desarrollado en torno al presente requerimiento. En ese sentido, se cuenta con dicho elemento de convicción que sustenta de que en efecto existiría pues una imputación de la recepción de dicho dinero y que producto de la recepción del mismo, este habría sido entregado presuntamente al procesado Giancarlo Silva Sánchez por parte de su señor padre, el exministro de Transportes y Comunicaciones, por lo que estamos estableciendo no solo la existencia de disposiciones fiscales en torno a los hechos investigados, sino también a actos de investigación que viene generando el Ministerio Público con motivo de los mismos. También se cuenta con el oficio 994-2022 Minedu, de fecha 5 de octubre del 2022, a través de la cual se logra establecer precisamente que esta persona del investigado vendría pues realizando labores en la institución educativa Colegio José Carlos Mariátegui de Zapayal, ubicado en Puente Piedra, que sería una institución educativa que correspondería a sus progenitores y en la cual este vendría efectuando labores por las cuales recibiría un ingreso aproximado, conforme al debate efectuado, entre 1.500 a 2.000 soles mensuales. También se cuenta con otros elementos de convicción periféricos relacionados a los contratos de servicios personales de docentes, administrativos, en los cuales aparecería la persona de Giancarlo Silva Sánchez. También se puede determinar el monto de los ingresos que éste habría percibido durante su desempeño en dicha institución, que dicho sea de paso, también ha sido incorporada por parte del representante del Ministerio Público en la disposición de fecha 3 de enero del año en curso, en donde comprende no solo al citado procesado, sino también a dicha institución educativa en la cual éste vendría desarrollando labores. También se cuenta con la carta de la empresa BCP del 28 de octubre del 2022, a través de la cual, en cumplimiento de la resolución número 1 emitida por esta judicatura, se remite información relacionada a las cuentas que registraría
la coinvestigada Norma Lola Sánchez Córdoba, que sería madre del procesado, con lo cual la Fiscalía estaría estableciendo precisamente que los hechos que han sido aludidos como parte de su intervención estarían escoltados con actos de investigación en los cuales se determinaría que precisamente Norma Lola Sánchez Córdoba habría recibido sumas de dinero en su cuenta bancaria provenientes de su cónyuge, el exministro Silva Villegas. Asimismo, se cuenta con la carta LBS 2022-1080-00016 del 28 de octubre del 2022, a través de la cual la empresa Mi Banco cumple con remitir información solicitada en relación a la investigada Norma Lola Sánchez Córdoba. Este acto de investigación advierte el órgano jurisdiccional que también guarda relación con lo que ha sido planteado como parte del factum por parte del representante del Ministerio Público, en la medida en que se señala que 5 días después de haberse producido presuntamente esa conversación entre el exministro de Transportes y Comunicaciones con Marco Antonio Samir Villaverde García, la señora Norma Lola Sánchez Córdoba habría procedido a cancelar un crédito que tenía la persona del exministro en la entidad bancaria antes aludida, esto es en Mi Banco, con lo cual existiría forma de vincular también como elemento de convicción este hecho con lo que es objeto de imputación contra el citado procesado, en la medida que se trataría de sus progenitores y que para la tesis fiscal este también habría sido beneficiario de una suma de dinero para la adquisición de un bien consistente en un vehículo valorizado en la suma de $17,000. Asimismo, se cuenta con otro elemento de convicción constituido por el escrito recibido con fecha 19 de diciembre del 2022, remitido por la empresa El Clan Fondos Colectivos, y el escrito recibido con fecha 28 de diciembre del 2022, remitido por la empresa Fonbienes Perú, EAFC SA, por medio de los cuales se establece la forma en que el citado procesado habría accedido a ciertos bonos con el propósito de proceder a la adquisición del bien en comento. Por lo que, en suma, todos estos elementos de convicción nos llevan a considerar de que en efecto los mismos permiten determinar una suficiencia para la imposición de la medida de impedimento de salida del país, en tanto que estarían orientados a verificar la vinculación con las conductas típicas que atribuye el Ministerio Público al investigado respecto a la presunta conversión y transferencia, ocultamiento y tenencia de activos ilícitos, lo cual pues genera un nexo de corroboración indiciaria con la entidad de suficiente habiéndose satisfecho dicho extremo. Pero adicionalmente a ello, el legislador también ha considerado que debe tenerse en cuenta no solo la existencia de elementos de convicción, sino que se debe tener en consideración que estos elementos de convicción estén vinculados a la imputación específica que realiza el Ministerio Público, a la existencia de fondos maculados que provengan de presuntos delitos previos que constituirían en este caso presuntos actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia propios del delito de lavado de activos, el cual, conforme a lo que establece el decreto legislativo 1106 en sus artículos 1, 2 y 4, regula estas conductas sancionándolo con penas privativas no menor de 8 ni mayor de 15 años y en las circunstancias agravantes con penas privativas de la libertad no menores de 10 ni mayores de 20 años. Con lo cual advertimos pues que en el presente caso, en la eventualidad de imponerse una pena privativa de la libertad contra el citado procesado, este en ningún caso sería inferior a los 3 años de pena privativa de la libertad y por lo tanto se habría pues también satisfecho dicha exigencia que establece el legislador para efecto de conceder un impedimento de salida del país. Ello se exige, sostiene Gonzalo del Río Labarte en su libro Prisión Preventiva y Medidas Alternativas, Instituto Pacífico, página 468, en tanto que si se impone una medida de impedimento de salida del país con penas que no tengan relevancia penal, pues evidentemente no se cumpliría la finalidad de esta medida. El nuevo Código Procesal Penal entiende que el impedimento de salida es una medida más intensa que la comparecencia y por lo tanto, desde una perspectiva de la proporcionalidad en sentido estricto,
la reserva para delitos de mayor gravedad. No es posible aplicar el impedimento de salida para delitos cuya sanción principal sea una pena no privativa de la libertad, una prestación de servicios a la comunidad, una inhabilitación o una multa, en la medida que el legislador entiende que es una medida demasiado intensa para cautelar una consecuencia jurídica tan leve. De modo que, conforme a la hipótesis fiscal, pues las conductas que se le atribuirían al citado procesado estarían incursas dentro de los alcances del presunto delito de lavado de activos bajo las modalidades que han sido detalladas precedentemente. Asimismo, se debe analizar el extremo relacionado al arraigo del investigado. Para el caso que nos ocupa, se ha señalado por parte del representante del Ministerio Público que el citado procesado tendría un arraigo debilitado, dada la condición de estudiante del mismo, la edad que éste posee, y adicionalmente a ello, pues que no existiría forma de poder establecer con elementos objetivos, en este caso, que el citado procesado cuente con esas condiciones de arraigo garantizados, por lo que en ese contexto la defensa técnica, en contraposición a lo señalado por el representante del Ministerio Público, ha manifestado que su patrocinado se encuentra arraigado en el Perú. Sin embargo, para efectos de colaborar y contribuir con la investigación, este se encuentra sometido a la medida que imponga la judicatura como consecuencia del requerimiento que formule, en este caso, el representante del Ministerio Público por el plazo de 24 meses que ha solicitado. Sin embargo, ello no es óbice para que la judicatura abdique a su deber de motivar la resolución judicial y, en consecuencia, es necesario establecer la relación de arraigo que tenga la persona del investigado frente al proceso. En ese sentido, considero que en efecto, el investigado pues no cuenta con un arraigo de calidad que nos permita, en este caso, establecer que la medida no procedería, dado que, conforme se ha podido verificar de los actos de investigación, este mantendría una dependencia respecto de sus progenitores, dado que no ha logrado su independización económica, vive con sus padres a la fecha, pese a contar con 27 años de edad. Asimismo, no se ha verificado tampoco que se haya señalado que éste tenga carga familiar, al contrario, por parte de su defensa técnica se ha indicado que este sería soltero, no contaría con esposa, hijos, conviviente, por lo que en ese sentido consideramos que sí resulta indispensable que se dicte una medida de impedimento de salida del país con el propósito de evitar cualquier tipo de fuga que pudiera darse por parte del citado investigado, más aún si se tiene en consideración que su padre se encuentra en calidad de prófugo a la fecha, dado que se dictó una medida coercitiva y respecto de la misma no se ha podido lograr su ejecución, en tanto que este no se habría sometido a la persecución penal a la fecha. Sumado a ello, debemos considerar también que no solo su padre se encuentra con dicha condición procesal, sino que también su madre se encuentra sometida a una medida de impedimento de salida del país decretado por este órgano jurisdiccional, y al encontrarse incursos los mismos dentro de un presunto delito que contiene penas elevadas que estriban entre los 8 a 15 años de pena privativa de la libertad, y en el caso de las circunstancias agravantes, en penas de 10 a 20 años de pena privativa de la libertad, pues consideramos que respecto de este extremo debe garantizarse el sometimiento del procesado a la investigación y garantizarse sobre todo que los actos de investigación que tenga bien realizar el representante del Ministerio Público, que se circunscriben a la realización del levantamiento del secreto bancario, como ha sido indicado en acto de audiencia, así como a la corroboración de la forma como se procedió a la adquisición del citado vehículo marca Heli, modelo X3 de placa CBA 289 por un monto de $17,490, es evidente que esta judicatura debe garantizar el sometimiento del citado procesado dentro del país para poder efectivizarse los actos de investigación que ha considerado pertinente realizar el representante del Ministerio Público. De otro lado, cabe precisar que para efecto de que la resolución judicial no se torne en arbitraria, se ha considerado pertinente efectuar
el análisis en torno al test de proporcionalidad que se establece cuando se impone un tipo de impedimento de salida del país u otro tipo de medida coercitiva que limite la libertad ambulatoria de los investigados. En ese sentido, debemos considerar lo que establece el artículo 253 del Código Procesal Penal, que exige que toda decisión que restrinja un derecho fundamental en su contenido esencial debe ampararse en criterios de proporcionalidad, en tanto el derecho a la libertad, que es objeto de restricción, se constituye por ficción en un bien jurídico de trascendencia que requiere de una restricción idónea, necesaria y alejada de la arbitrariedad. En ese contexto, tenemos pues que para el caso que nos ocupa, la medida de impedimento de salida del país resulta siendo idónea. Su principio por el cual la medida busca asegurar la indagación de la verdad respecto del delito de lavado de activos que se atribuye al investigado, por lo que considero que se cumple el fin de su legítima imposición. Es decir, nosotros lo que buscamos como consecuencia del trámite del proceso penal es que se llegue al esclarecimiento de los hechos y se indague la verdad en torno a la realización de los mismos, por lo que en este caso la medida de impedimento de salida del país busca pues asegurar esa indagación de la verdad. También se cumpliría el subprincipio de necesidad, ya que no existe otra alternativa menos gravosa que cumpla con la finalidad a la que se ha hecho referencia precedentemente, dado que el impedimento constituye una orden de impedimento y restricción, así como la imposición de una obligación, estatus de sujeción versus estatus obligatorio, mediante la cual el procesado se encuentra sometido o arraigado en el país, no pudiendo abandonarlo mientras dure el plazo de la investigación o del plazo que establezca, en este caso, el órgano jurisdiccional de duración respecto del impedimento de salida del país. Y se señala ello de que no existiría otro tipo de medida menos gravosa, en tanto de que se ha analizado desde la óptica judicial que este constituiría un instrumento que verificaría el cumplimiento de esta restricción, la cual estaría circunscrita al contexto de los hechos que vienen siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público, de tal suerte que se encuentra este sujeto a una circunscripción determinada para la realización de actos de investigación para la averiguación de la verdad respecto de los hechos ilícitos que se le vienen imputando. En cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto, primero debemos delimitar los derechos y bienes constitucionales que se estarían protegiendo y afectando. Por un lado, estaría el derecho fundamental al libre tránsito, que le asiste en este caso a la persona de Giancarlo Silva Sánchez. Este derecho supone la posibilidad de desplazarse con autodeterminación en función de las propias necesidades y aspiraciones personales a lo largo y ancho del territorio, así como a ingresar o salir de este. Por otro lado, se tiene el bien constitucional protegido, que es el aseguramiento de la investigación, así como evitar el riesgo de fuga del procesado e impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad. Por tanto, se debe realizar una ponderación en sentido estricto, teniendo en cuenta que mientras más intenso sea el grado de intervención de un derecho, mayor debe constituirse el grado de realización del bien constitucionalmente protegido con el que colisiona. En consecuencia, la medida de impedimento de salida del país para el presente caso resulta proporcional, ya que existe un equilibrio entre la afectación del derecho al libre tránsito del procesado durante un tiempo determinado, en este caso, que va a ser determinado por el órgano jurisdiccional, el cual, teniendo en consideración los actos de investigación que ha indicado el representante del Ministerio Público, se ha proyectado como parte de su estrategia de la investigación, a criterio de esta judicatura, va a ser reducido prudencialmente, por lo que en ese sentido debe tenerse en cuenta que mientras dure la investigación, con el fin de salvaguardar esta y evitar la fuga del procesado, pues la judicatura debe disponer un plazo razonable para que éste se encuentre sometido a la persecución penal dentro del país. Por tanto, considero desde esta óptica que en este caso el plazo de la medida que se ha solicitado por el representante del Ministerio Público de 24 meses resulta excesiva, aun cuando la defensa técnica se haya allanado al plazo,
Si tenemos en consideración los actos de investigación que ha indicado el representante del Ministerio Público, pues estos pueden efectivamente concretarse en un plazo mucho menor al que ha sido solicitado. De ahí que es necesario que se realicen los actos de investigación en cumplimiento de los plazos que se han establecido para el otorgamiento de cada una de las medidas limitativas que han sido invocadas como parte del debate. Me refiero al levantamiento del secreto bancario, teniendo en consideración que ya ha sido la entidad bancaria BCP la que ha proporcionado el movimiento de las cuentas de su señora madre del investigado, por lo que deberá materializarse la ejecución de actos de investigación en torno a los ingresos que éste poseería, así como a la información relacionada a los tributos que él mismo vendría efectuando como consecuencia de esos ingresos, así como deberá verificarse cómo es que se llegó a pagar la suma de $17,490 por la adquisición del vehículo marca Heli modelo X3 de placa de rodaje CBA 289, que habría sido indicado como parte de su alocución por parte del representante del Ministerio Público, por lo que consideramos que es necesario sujetar al investigado no solo a la etapa de la investigación preparatoria, sino también a las siguientes etapas, en la eventualidad de arribarse a las mismas, claro está, la etapa intermedia, el juicio oral, por lo que consideramos que en este caso el plazo resulta proporcional y razonable para la imposición de la medida de impedimento de salida del país en uno que ha estimado el juzgado en no mayor de 18 meses, distinto a lo que ha solicitado el representante del Ministerio Público por 24 meses. Razones por las cuales el 10º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional resuelve declarar fundado en parte el requerimiento fiscal formulado por el representante del Ministerio Público, Raúl Ernesto Martínez Guamán, correspondiente al equipo especial contra la corrupción del poder. En consecuencia, decreto el impedimento de salida del país contra el procesado Giancarlo Silva Sánchez, identificado con DNI 7387-1765, nacido en el Tambo, Huancayo, Junín, de sexo masculino, estado civil soltero, nacido el 7 de enero de 1995, hijo de Juan Francisco Silva Villegas y Norma Lola Sánchez Córdoba, por el plazo de 18 meses en la investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. En consecuencia, dispongo que se proceda a girar los oficios correspondientes a las autoridades migratorias a fin de que den cumplimiento a la resolución judicial emitida precedentemente bajo responsabilidad funcional. Sobre lo resuelto, señores. Fiscalía. Vamos a interponer un recurso de apelación en el plazo de ley. Bien, se tiene por interpuesto el recurso impugnatorio, debiendo indicar al Ministerio Público que debe fundamentarlo dentro del plazo de ley, bajo apercibimiento que si no lo hiciera, pues se tendrá por no presentado el mismo. Defensa técnica. Active su micro. Estamos conforme con lo resuelto por su judicatura. Bien, siendo así, se da por culminada la presente audiencia a las 16:52, cerrándose la grabación de audio. Buenas tardes. Buenas tardes.